Además, el que tenga el subtítulo una propuesta integral, sistémica y humanista, más allá de la posmodernidad y hacia la inteligencia colectiva, pues a mí me parece muy especialmente atractivo y oportuno para los objetivos de la SESGE, ¿no? Como sabéis un poco, y os hago un brevísimo resumen, perdón, plantea el concepto del macrocosmo para enfocar lo vasto, lo universal y lo sistémico para abordar la complejidad, ¿eh? Entonces, la propuesta también que comenta colateralmente inteligencia colectiva, pues ya sabéis que el tema de la inteligencia colectiva, pues le hemos dado también bastante énfasis en la SESGE, y además pues ya habíamos oído hablar del libro de Rafael Rodríguez Delgado, que lo tiene Carlos por ahí también, sobre cerebros colectivos, y bueno, pues del cerebro del ser humano, que es ese, que todos, casi todos lo conocéis. Y entonces ahora también podemos integrar este concepto con el que se expone en la plataforma Cibook, porque también conocéis todos la plataforma Cibook, que es una iniciativa de Adolfo Castilla, que todavía no lo he visto aparecer, pero que espero que aparezca porque está invitado, y que también está hablando de inteligencia colectiva, cerebros colectivos, con inteligencia artificial, y en realidad pues estamos hablando todos un poco de lo mismo, ¿no? Y la transformación social a la que hace referencia Carlos, pues está muy imbricada con los cistos y que queremos hacer, y ya llevamos un par de ellos sobre transformación de las organizaciones y de las personas. Y entonces, bueno, pues me habría parecido muy interesante el libro este, ¿no? Hace mención al observador. También quiero destacar este tema. Hace mención al observador y a la física cuántica un poco. Y esto también es un tema que me viene muy de cerca, porque yo ya se lo comenté el otro día a Carlos cuando nos vimos y me presentó un poco su libro a nivel personal, que estoy intentando hacer, y Ana Otero me está intentando presionar para eso, pues un libro que es parecido también, porque toca todos estos temas, quizá desde otros puntos de vista, que yo lo quería titular El observador también, ¿no? Precisamente por eso, porque yo como observador de todo este tema que está pasando en el mundo, pues tengo mis propias reflexiones y eso es lo que hacer. O sea que me va a venir muy bien el libro de Carlos Rosique como acicate para el libro, ¿no? Y luego sabemos, ya veis también que vamos a tener incluso el 7 de junio, en unos días también, un evento sobre computación cuántica de uno de nuestros colaboradores también, un ex IBM, el que nos dejó la plataforma IBM para el segundo CISTO el año pasado, y que entonces ahora ya no está en IBM, pero está haciendo cosas de computación cuántica y nos ha pedido también hacer una presentación de esto. O sea, con lo cual está casi todo más o menos parecido, ¿no? Y realmente estas iniciativas similares y en estos distintos sitios a la vez es un fenómeno que yo llamo de borbotones, ¿no? Que ya lo hemos comentado alguna vez y que no sé si será sistémico o no, pero que de alguna manera es así. Y ha sido siempre, muchas veces, los premios Nobel se lo han dado a dos personas porque estaban trabajando incluso sin saberlo en distintas cosas, en lo mismo, en las mismas cosas. Entonces, bueno, pues básicamente pues son borbotones que están saliendo y que yo creo que es interesante, ¿no? Y Carlos comenta en su libro que la única salida a la situación actual de la humanidad tiene que ser integral, sistémica, axiológica, humanista y transpersonal, lo cual es justamente lo que va a desarrollar él a continuación, ¿no? También me gustan mucho las perspectivas y los procesos evolutivos y ascensos que comenta en su libro, porque básicamente es eso, como una espiral se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando, ¿no? En la página 163 del libro, que quizá luego os la pueda enseñar, pues habla de un tema de la dinámica espiral, que describe muy resumidamente los 7 estadios o niveles que van desde el arcaico hasta el integral, que me ha parecido muy oportuno y muy interesante, ¿no? Por último, hace menciones y gráficos, tiene muchas menciones y gráficos al modelo triangular, que como todos sabéis, pues es mi predilecto.
el modelo del triángulo, pues a mí es una cosa que me gusta mucho y que incluso pues cuando hablamos del proyecto Entorno y todo ese tipo de cosas, que ya habéis visto algunas cosas, pues siempre hablo del triángulo y espero que no sea del triángulo de las Bermudas, espero que no nos perdamos todos en los triángulos, sino que sirva para hacer algo concreto, ¿no? Y como ejemplo, pues eso, la figura del libro también en la página 82, del caos al orden como vértices contrapuestos, y en el vértice superior el integrador de la complejidad. Pues ese tema también me gusta mucho y es un esquema muy gráfico y muy significativo de lo que es el libro, ¿no? Otro también es muy interesante es el tema de la determinación, el azar y el libre albedrío, que también es una cosa de la cual yo también he hablado en algunos escritos, de que el libre albedrío, aunque sea lo menos que tenemos, porque más bien son temas deterministas y probabilistas, el libre albedrío es lo menos que tenemos, pero es lo más importante. Es lo que da la responsabilidad, es lo que da la ética, es lo que da precisamente la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y luego al final, pues me parece muy útil también el resumen y la taxonomía que hace sobre la teoría general de sistemas, porque muchas veces nos perdemos con tantas cosas. Y entonces el tema del planteamiento de los sistemas complejos en las páginas 100 y 101, pues creo que también puede ser muy útil, ¿no? Y luego al final, pues en el cuaderno 5, en el cuaderno número 5, porque tiene 5 cuadernos, pues me parece muy importante, y de hecho ya nos estábamos planteando un evento sobre la SESGE, sobre un horizonte para una nueva democracia para el siglo XXI. Esto para mí ahora me parece fundamental y enormemente oportuno en los tiempos que vivimos, porque estamos viendo cómo todas las democracias que tenemos en Occidente se nos están viniendo abajo, con populismos y con atentados y con de uno y otro signo y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues estimo que es una de gran utilidad y gran urgencia, y entonces intentaremos también hacer un evento de esto para que específico y monográfico sobre cómo podemos hacer una nueva democracia para el siglo XXI, ¿no? Y bueno, sugerimos eso, que estas características de esta nueva democracia se plantee, se desarrolle en unos grupos de trabajo, como que ya tenemos, aparte de hacer un evento específico, pues que sea una continuidad, como le sugería Carlos que lo hiciera. Entonces ya sabéis que tenemos los grupos de trabajo abiertos, que tengan continuidad, y sobre todo, por supuesto, pues que también lo insistamos en ello y lo contemplemos también en el tercer CISTO. Así que ya desde ya, pues podemos hacer también un módulo sobre este tema. Y sin más, porque el protagonismo es Carlos y no soy yo, pues doy paso a Carlos para que nos presente su libro y tengamos el debate y las conclusiones seguidamente. Pues adelante, Carlos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, voy a intentar ser lo más ameno posible, porque bueno, es un libro que yo ya en el prólogo pido perdón porque es un libro muy ambicioso, ¿no? En principio, la idea del macroscopio no es mía. Aquí tenéis un libro, el macroscopio de Joël de Rosnay, es bastante antiguo, de los años 70 del siglo XX, donde habla mucho de sistemas, ¿no? Bueno, tengo 30 minutos para contaros un poco de qué va el libro, y lo que prefiero hacer es compartir una pantalla porque, bueno, siempre ver una cara hablando es más árido. Entonces, una cosa que sí que tiene el libro, imagino que ya la veis, ¿verdad? Es que tiene, o he intentado que tenga muchas figuras e infografías. Creo que estamos en el siglo de las pantallas, en el siglo de los mapas mentales, y en el siglo de las infografías, y bueno, se nos hace más fácil presentar estos conceptos tan complejos, ¿no? Voy a poner el reloj a 0 para no pasarme de esos 30 minutos. Bien, un macroscopio para el siglo XXI. Un macroscopio, como bien ha apuntado Rafael, es un instrumento para ver lo complejo, lo vasto, ¿vale? Igual que un telescopio es para ver lo lejano y lo enorme, ¿no? Y un microscopio para ver lo pequeño, ¿no? El problema es que, claro, esa visión de lo complejo pues necesita muchos controles y necesita muchas ideas, ¿no? Aquí tenéis una guía, ¿vale? De las 5 partes que yo llamo cuadernos del libro. Llamo cuadernos
porque en principio empezaron siendo cuadernos de notas, y estos son los 5 cuadernos que voy a intentar ahora desarrollar así muy, muy brevemente, ¿no? En el primero se llama el triple ascenso. Intento hacer someramente un relato, ¿no? Un metarrelato del triple ascenso que nos ha dejado aquí, ¿no? El ascenso de la materia, el ascenso de la vida y el ascenso del ser humano. ¿Por qué el ascenso de la materia, no? Pues, parece un poco raro esto del ascenso de la materia, ¿no? Es curioso, pero si le preguntamos a cualquier persona por la calle, oye, ¿de dónde viene la materia? ¿Dónde vienen los átomos? Pues mucha gente te responderá que bueno, que estaban ahí ya en el Big Bang, y eso no es así, ¿no? Bueno, cuento un poquito cómo la complejidad ya empezó a partir del propio Big Bang hace 13.800 millones de años y bueno, al principio solo había radiación y solo había después un tiempo átomos de hidrógeno y de helio, es decir, todos los átomos más complejos que el hidrógeno y el helio, es decir, el carbono de nuestro cuerpo, el nitrógeno, el oxígeno que respiramos, el hierro de nuestra sangre, el silicio de nuestra Tierra, todos esos átomos fueron poco a poco gestándose en el interior de las estrellas, como materiales de desecho en esas primeras generaciones de estrellas, ¿no? Bueno, es algo maravilloso si lo vemos así con esa amplitud, ¿no? Porque bueno, ahí tenéis una imagen de los orbitales atómicos, ¿no? De la rareza de los elementos, ¿no? Tuvieron que pasar 10.000 millones de años para que en un sistema solar, el nuestro, de una generación N, no sabemos exactamente, pues se diera una riqueza molecular que diera paso o diera posibilidad al siguiente paso, ¿no? Que sería el ascenso de la vida, ¿no? Bueno, el ascenso de la vida ya nos pone en otro reino, ¿no? En el reino de lo vivo, que empezó hace 4.500 millones de años y bueno, ahí veis ahí someramente resumido, pues ese ascenso, ¿no? A partir de la complejidad molecular, se pudieron crear en ese, digamos, especie de infierno, ¿no? Geológico, ¿no? Con volcanes, tormentas, nubes ácidas, etcétera, pues toda una serie de componentes de ladrillos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos que pudieron con el tiempo, y no se sabe exactamente aún hoy, no sabemos exactamente cuál fue el proceso exacto, pero lo que sí sabemos es que a partir de un determinado momento toda la vida se basa en el ADN y todos los seres vivos, y cuando digo todos, todas las plantas, todos los microbios, todos los animales, descendemos de un ancestro común que hoy en día la ciencia llama LUCA, ¿no? Por Last Universal Common Ancestor, hace más o menos unos 3.000 y pico millones de años, ¿no? Bueno, la historia a partir de aquí, todo el mundo la sabe, ¿no? Pues primero vinieron las células sin núcleo, luego vinieron las células con núcleos y a partir de ahí los animales pluricelulares, la creación del sexo, la creación bueno, la evolución darwiniana tal como la conocemos, la explosión cámbrica, la salida al mar de los peces, anfibios, reptiles, hasta al final de este parte del tríptico, hace 65 millones de años, digamos, la extinción de la mayoría de los saurios o reptiles con la caída de un meteorito en Mesoamérica, ¿no? Bueno, ahí nos deja el segundo capítulo de esta historia y en la tercera pues vemos el resurgir de los primates. Los primates tienen ventajas evolutivas por la liberación de las manos, la visión estereoscópica y a partir de ahí el andar erguido. El andar erguido tiene un problema que es que estrecha el canal del parto y al estrechar el canal del parto concomitantemente se da una necesidad de neotenia, es decir, que los recién nacidos no estén del todo hechos, por así decirlo, lo cual también implica un cuidado materno, un cuidado social, etcétera, 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 ¿no? Bueno, ahí en ese esquema, en este circulito de abajo, hay algunas cosas, digamos, algunos conceptos que han posibilitado nuestro surgimiento, como son la liberación de las manos, el volumen del cerebro,
el cuidado materno, la sociabilidad, el lenguaje, el andar erguido, etc., ¿no? Bueno, ahí tenemos distintas especies, ahí no me voy a detener, lo que sí es remarcar también que todos venimos de ahí, de África, ¿no? Bueno, eso sería la primera parte, digamos, del libro, el primer cuaderno. Entonces tiene muchos detalles, quizás muy divulgativo, muy científico, incluso para quien lo quiera leer, se lo puede saltar uno incluso, ¿no? La segunda parte se llama los controles del macroscopio y es, bueno, si tuviésemos que construir mentalmente, ¿no? Porque es una visión alegórica, ¿no? Ese macroscopio, ¿con qué instrumentos? ¿Cómo lo haríamos, ¿no? Entonces, bueno, uno de esas partes ya lo hemos visto, ese gran angular, esa big history, esa idea de ver no solamente la historia como algo humano, ¿no? Sino que en realidad la historia comenzó mucho antes, ¿no? Somos la continuidad de un proceso que viene mucho antes, ¿no? Ese sería el gran angular big history, tal, esto que viene aquí arriba a la derecha, ¿no? Abajo aquí tenemos la visión integral, ¿no? El libro, pues la verdad que tiene muchos apoyos, ¿no? Uno de ellos, obviamente estamos aquí en una charla sistémica, es el enfoque sistémico que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Bueno, aquí está, digamos, plasmado eso que decía también ahora Rafael de la terminación, el azar y el libre albedrío, pero bueno, y 3 fórmulas que hacen referencia a la materia, a la energía y a la información. La visión integral es una visión, digamos, sobre todo expuesta por Ken Wilber, un filósofo, antropólogo americano, no sé si lo conocéis. Y bueno, que en el libro se expone y sobre todo con 2 instrumentos que a mí me parecen básicos, que es la visión de los 4 cuadrantes, es decir, para el tratamiento de cualquier cosa no podemos soslayar ni una visión individual ni colectiva, por un lado en el eje vertical, ni subjetiva y objetiva, ¿no? Digamos en el interior que sería lo subjetivo y el exterior que sería lo objetivo. Y por otra parte esta espiral de la que hablaremos también después, ¿no? Otro instrumento, tenemos aquí triangulación y filtros epistemológicos, en que nos plantea la pregunta de en qué creer y con qué instrumentos tenemos para digamos, hacer un análisis epistemológico, cómo hacemos para aumentar nuestro conocimiento, para ver el mundo, ¿no? Y por supuesto, último, pero no menos importante, lo que mencionaba Rafael del observador, ¿no? En la mirada humanista universalista, ¿no? Hay muchas ideologías y muchas maneras de mirar el mundo, ¿no? Pero obviamente no podemos soslayar a la conciencia ni al observador en la ecuación, ¿no? Porque, bueno, es básico, ¿no? Decía, me parece que era el Talmud, es una cita que está en el libro, que miramos al mundo tal como somos, ¿no? Bueno, esos serían los instrumentos, ¿no? Hablando así un poquito de ellos, de los filtros epistemológicos, hay 4 que se plantean, básicamente, que son la intuición, la lógica, la autoridad y la evidencia. Nosotros, la intuición es digamos, la primera frontera. Cuando alguien nos dice algo, intuimos que es cierto, que no es cierto, que podemos creer en ello, que no. Aunque a veces no basta, ¿no? Por ejemplo, la Tierra no es plana, podríamos decir que va un poco contra la intuición, o que los objetos más pesados caen antes que los más ligeros, cosa que no es cierta. Bueno, pero es un primer filtro. Otro filtro es la lógica. Aquí se plantean algunas reglas de lógica, deducción, inducción, abducción. Esto es un poco, quizás un poquito pedagógico, ¿no? Luego otro filtro es la autoridad. Obviamente el ser humano no nace en vacío, sino que la conciencia se forma intersubjetivamente, ¿no? Entonces todos tenemos maestros, padres, es decir, bueno, pero la autoridad es otro de los filtros que podemos chequear, pero obviamente por sí sola tampoco vale, ¿no? Y por último la evidencia, que nos dice a las claras si algo es así o no, ¿no? Bueno, hay cosas, obviamente, reinos donde la evidencia puede ser más importante, otros que es más interpretable, ¿no? Aquí tenemos una figurita de cosas que se tratan en el libro también, que es la estadística.
algunas cuestiones de la estadística, y también se trata el tema de las falacias. Claro, que hoy en día, pues la verdad, son muy comunes, ¿no? Esto sabemos que la frecuencia de las fake news y bueno, toda esta teoría del conocimiento creo que es importante para tener como un cuaderno de bitácora para movernos en el mundo, ¿no? Luego, por supuesto, el enfoque sistémico, ¿no? Aquí he hecho un mapa mental, también están todas las figuras que están aquí, están en el libro. Y esto es un mapa mental del enfoque sistémico, de las partes que tiene el enfoque sistémico. Y bueno, aquí lo podéis ver, ¿no? La cibernética, la teoría de la información, la teoría de autómatas, la teoría de juegos, etcétera, etcétera. Y algunos conceptos relacionados, ¿no? Bueno, otro de los controles es la mirada humanista universalista, tal como hemos hablado antes, ¿no? Bueno, aquí hay una especie de figurita que lo resume. Bueno, hay muchas clases de humanismo. El humanismo, obviamente, que se plantea aquí es heredero del humanismo renacentista, y hay muchos tipos de humanismo. Uno de ellos es el humanismo universalista, y en concreto el propuesto por Mario Rodríguez Silo en Argentina hace ya unos cuantos años, ¿no? Bueno, también se explica efectivamente lo que caracteriza esa visión, ¿no? Pero sobre todo es bueno, un punto de partida fenomenológico, es decir, partir del ser humano como experiencia vital y no de teorías anteriores, ya hablen de Dios, el Estado, dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los instrumentos que se propone es, como ha dicho Rafael, la triangulación, ¿no? Aquí de hecho, hay dos triángulos de los que él ha hablado. El triángulo caos-orden, ¿vale? Triángulo como propuesta de superación de antinomias, ¿no? Siempre que hay dos conceptos que se oponen, siempre creo que es posible encontrar un tercer eje que integre y trascienda esa oposición aparente, ¿no? En el caso del caos y el orden, pues la complejidad comparte tanto con el orden como con el caos características del orden y características del caos, ¿no? Lo mismo hacen los conceptos de azar y determinación, o azar y determinismo, ¿vale? Como concepto superador de esa falsa o de esa antinomia tenemos el libre albedrío o la intención, ¿no? Fijaros que el libre albedrío, la posibilidad de la intención humana, comparte características del determinismo y del azar. Del azar, porque obviamente es algo que no está determinado o no está fuertemente determinado, y también del determinismo porque se autodetermina, es decir, no es algo totalmente aleatorio, ¿no? Bueno, y con esa especie de máquina de dos triángulos, pues hay ahí una serie de conceptos que me fueron saliendo en esa doble ecuación, que fijaros que arriba y abajo hay dos palabras, predestinación y finalidad, que están relacionadas a su vez con la palabra destino, son dos acepciones de la palabra destino. Bueno, por último, aquí tenemos otro de los instrumentos que se plantea en el libro, los cuatro cuadrantes, ¿no? Ya hemos hablado un poquito de ello, de la subjetividad, la de la objetividad, lo individual o colectivo. Cualquier problema que queramos atacar, por ejemplo, una pandemia de un virus, sin ir más lejos, pues la solución nunca es completa si no atendemos a los cuatro cuadrantes, es decir, si no atendemos a la visión científica más objetiva, si no atendemos a una visión más psicológica interna, una vivencia de cómo se vive esa pandemia en los enfermos, cómo las distintas culturas pueden ser más fuertes o más débiles frente a una pandemia, o como un sistema hospitalario, en este caso, puede atender este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, son cuatro cuadrantes que planteemos el problema que planteemos, y además son oposiciones también, esto de colectivo, individual y de subjetivo-objetivo, que tienen que ver mucho con otros temas, ¿no? Como es, por ejemplo, el vertical
con el tema del capital y el trabajo, la libertad y la igualdad, y el horizontal pues con el tema de la ciencia, la religión, etc. ¿Voy bien? ¿Vamos bien de tiempo? Sí, ya vamos un poquito mediados, ¿no? Bueno, hablo en... Pues, si quieres, te puedes exceder 10 o 15 minutos más, ¿eh? No, tampoco Vale, pasa nada, ¿eh? vale. En el tercer cuaderno hablo un poquito sobre las fronteras de la ciencia, los mitos y los valores, ¿no? Son la ciencia y los mitos, o la ciencia y la religión, si queréis, son acepciones que no son exactamente iguales, pero son parecidas, pues también son como grandes esquemas de visión del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis un poco algunas de las fronteras, la relatividad especial, la general, la mecánica cuántica, cosas que han surgido de un siglo para acá, surgieron al principio del siglo XX, ¿no? Aquí faltaría también otras fronteras de la ciencia, como es la termodinámica, y también incluso hasta de la matemática. Se habla en el libro del teorema de Gödel, que bueno, vino a decir que ningún sistema formal es a la vez completo y consistente. Es decir, si es completo se llega a inconsistencias, y si es consistente nunca será completo. Es decir, ¿esto qué significa? Significa que hay cosas que nunca podremos saber si son ciertas o no, teoremas matemáticos, porque si son ciertos o no. Entonces eso ha tenido un gran impacto también en la filosofía, ¿no? Hablando del método científico de la ciencia, claro, cada uno de nosotros puede tener una imagen distinta de lo que es la ciencia, ¿no? Y hay gente que puede entender que la ciencia es algo dogmático, ¿no? Y nada que ver, ¿no? La ciencia en realidad es un método, digamos, universal, ¿no? Y tiene a la falsabilidad como uno de sus instrumentos, ¿no? Entonces, el método científico está alejado del absolutismo dogmático, como vemos en el triángulo de abajo, otro triángulo, Rafael, seguro que te gusta, tanto del relativismo cognitivo, es decir, de creer cualquier cosa, pero también del escepticismo radical, ¿no? Es decir, está como a medio camino integrando esas cosas. La ciencia, como decía alguien, la única verdad sagrada que tiene la ciencia es que no tiene verdades sagradas, ¿no? Es una cosa por construir. Y alegóricamente, si nuestro conocimiento es un círculo que va creciendo, nuestra frontera con la ignorancia pues cada vez será mayor, ¿no? Es un poco socrático eso, ¿no? Pero bueno. Al lado de la ciencia, pues también hablamos del mito en el libro y, bueno, de las funciones del mito. Esto es algo que decía Joseph Campbell, otro de los autores citados en el libro, ¿no? Que el mito tiene funciones cosmológicas, nos explica el origen del mundo, metafísicas, sociológicas, nos da también una idea de orden social, y psicológica. A veces los mitos, sobre todo los mitos raíces antiguos, pues intentaban como ayudarte en ese camino, ¿no? Bueno, aquí a la derecha tengo bueno, un esquema de los distintos arquetipos, ¿no? O sea, en la línea de Jung y de Tarnas, que es un autor que habla de estos mitos, bueno, pero simplemente aquí desde el punto de vista científico pues no tiene mucha validez, pero a veces se usan como chequeo, incluso como formas de autoconocimiento, ¿no? Como muchas de las cosas que han planteado distintas tradiciones, ¿no? También se habla de los valores, ¿vale? Abajo tenemos, relacionado con eso de los 4 cuadrantes, la belleza, la bondad y la verdad, que es una terna muy clásica, ¿no? Y otra de las ternas clásicas que se trata en el libro es con el aporte de Montero de Burgos, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y las integraciones de las contradicciones entre esos 3 valores, libertad, igualdad y fraternidad, cómo plantea Montero de Burgos esa digamos, integración de oposición. Volvemos a la integración de oposiciones, ¿no? La libertad y la igualdad, así hablando en abstracto, se oponen porque a nadie se le puede obligar a ser libre, ¿no? La igualdad tiene componentes de justicia social, la libertad de desigualdad. Todos somos distintos en el origen, y obviamente nuestros actos nos pueden llevar por caminos distintos. Lo que se ha intentado en el mundo, bueno, con sistemas como el capitalismo y el socialismo, pues no puede ser levantado solo por un valor. Si solo levantamos el menir de la libertad, pues se cae por el poder del dinero y la propiedad, y si levantamos el menir de la igualdad, pues el poder del Estado, del partido, etc., ¿no? Bueno, estos son figuritas, son muy graciosas, son
Yo soy quizás un poco pitagórico en estos planteamientos, pero todo el mundo creo que sabe lo que es el quadrivium y el trivium medieval, que eran las 7 artes liberales, ¿no? En las ciencias se estudiaba la música, la astronomía, la geometría, la aritmética, ¿no? Yo intentaba hacer una extensión de ese círculo, ¿no? Esto sería como los campos de conocimiento, digamos, actuales, no solamente científicos. Por aquí pasamos de las ciencias formales en la parte de arriba, vamos dando la vuelta hacia la naturaleza, biología, farmacia, botánica, medicina, ciencias aplicadas, ingeniería, geografía, historia, ciencias sociales, y volvemos hacia la cultura, a las actividades culturales, hacia el arte, y otra vez hacia la interioridad, y otra vez hacia las ciencias formales. Es una especie de bucle, que por cierto es idea de Roger Penrose, un físico, otra de las referencias en el libro, que va desde lo platónico a lo físico, que es el mundo físico el que genera el mundo mental, y es el mundo mental el que genera el mundo platónico, ¿no? Bueno, esto se habla mucho en el libro. Otro cuaderno, es el cuarto cuaderno, retoma donde habíamos dejado el tercer ascenso, retoma el proceso histórico-social, que ya tiene otras características totalmente distintas desde el punto de vista humanista. Es un proceso histórico-social no dado ya por la biología, sino por la información. Es decir, la información no se hereda, sino que son técnicas, tecnologías y ciencia que se va trasladando de generación en generación. Esto hace una diferencia importante en la especie humana respecto a otras especies, ¿no? Entonces, bueno, en este esquema que tenéis aquí a la izquierda, el proceso histórico-social, pues se ve lo más importante desde mi punto de vista en la historia, ¿no? Hay un autor que dice que en realidad solo ha habido 3 tipos de sociedad: la sociedad cazadora-recolectora, la sociedad agraria, que iría desde el neolítico hasta la revolución industrial, puesto que se basa digamos, en sacar energía del sol y de la tierra, ¿no? Y la sociedad industrial, que ya usa algo más que la fuerza animal o la fuerza de los elementos, ¿no? Ríos, etc., ¿no? Ahí tenéis los distintos pasos. Estas estrellitas que hay aquí pues serían las revoluciones: la revolución neolítica, la revolución científica, aquí en pequeñito, la revolución industrial, las revoluciones sociales y, por último, la revolución digital. Y luego tenemos aquí en este cuadro de la derecha un concepto muy importante, que es la dinámica espiral, que para mí es uno de los puntos más importantes del libro, ¿no? Que no ve la historia no tanto como una suma o una acumulación de progreso material o tecnológico, sino de progreso en distintas maneras de ver el mundo, ¿no? Aquí podéis ver unos coloritos, veis morado, rojo, azul. Esto es una idea que toma Ken Wilber, no es exactamente de Ken Wilber, hubo gente que la propuso antes, y que intenta integrar la filogénesis y la ontogénesis del ser humano, ¿no? Es decir, el nivel arcaico pues tiene que ver con un momento en la historia donde había casi todo distinto, tiene que ver también personalmente con la infancia, con el nacimiento, el mágico con una edad un poco mayor, con el neolítico. Bueno, así siguiendo llegamos al mítico, que serían las sociedades tradicionales, el racional de color naranja, que tiene que ver con la edad moderna, con las revoluciones, y el pluralista, que tiene que ver con la posmodernidad, y el nivel integral, que todavía parece que tenemos dificultades en alcanzar, ¿no? Digamos que en esos niveles amarillo, verde, naranja, azul, rojo, todo eso, no son cuestionamientos morales, sino cuestión de desarrollo. No es una jerarquía de dominación ni moral, sino simplemente una jerarquía tal como la plantea Wilber de desarrollo, ¿no? Entonces, pues tiene concomitancias con la visión de Jean Piaget, con la pirámide de Maslow de las necesidades, en fin, con muchos sistemas de pensamiento, porque hoy en día, que es lo que recoge Ken Wilber en su sistema, es, digamos, integrar todas esas visiones que hoy tenemos la suerte de poder integrar gracias a la sociedad del conocimiento, ¿no? Bueno, en la quinta parte hablo aquí de la crisis en el quinto cuaderno, que se llama Un futuro coherente. Una de las grandes partes hablo de la
necesidad de una nueva democracia, ¿no? Aquí tenéis arriba a la derecha la ley de la fractura, que se cumple siempre, ¿no? Un cambio tecnológico, el cambio social tiene un cierto retraso respecto al cambio tecnológico, en las organizaciones otro retraso, y los políticos siempre son los últimos, el cambio político siempre va detrás. Al respecto del cambio político, la democracia tal como la tenemos ahora, por lo menos en España, imagino que en la mayoría de los países, una democracia anacrónica, representativa, que bueno, tiene que ver con un esquema del siglo XIX, donde sus señorías iban con el coche de caballos a la capital para representar a sus territorios, y bueno, cada 4 años les elegían, y los pobres, yo qué sé, luego les contarían lo que hicieran en el Parlamento, ¿no? Bueno, la situación hoy no tiene nada, absolutamente nada que ver. Todos tenemos un uso intensivo de móviles, de inteligencia artificial, de machine learning, y sin embargo cuando vamos a la decisión nos volvemos a cuestiones de hace siglos, ¿no? Por poner un ejemplo, yo es que, bueno, como ingeniero informático, pues lo puedo medir así, o me gusta medirlo así, pero que un señor vote sí no a una constitución cada 40 años, pues te sale menos de un pico bit por segundo de tasa de información, ¿no? O sea, ese es nuestro poder de decisión, ¿no? Obviamente, si eso sigue siendo así, puede explicar cómo las democracias occidentales están haciendo crisis, porque en realidad pues, no están cumpliendo el mandato, digamos, que se supone que en la modernidad tenían que hacer, ¿no? Mientras otras cuestiones de la vida, pues hay una tasa de información muchísimo más grande. Vamos, yo me cojo el Google Maps y me puede prever dónde van a estar los atascos, pero no hemos hecho nada por prever qué es lo que quiere la voluntad popular, por así decirlo, ¿no? Aquí vemos una jerarquía, digamos, de calidades de democracia, ¿no? Votación binaria, votación mayoritaria, proporcional, es decir, cada vez que vamos más arriba hay más, digamos, opción o inteligencia colectiva, ¿no? Aquí abajo a la derecha hay una propuesta de otra máquina orientada hacia el consenso, y aquí se habla un poquito de las características de la inteligencia colectiva, más necesaria que nunca, no solamente ya por una cuestión de justicia, ¿no? Sino porque es que nos jugamos la supervivencia de la especie, ¿no? Aquí esta de abajo fue también idea de Louis Godoy, que no sé si está por ahí, ¿no? Pero una cosa que está claro que es que incluso debemos superar el tema de la votación y construir sistemas orientados al consenso, ¿no? Bueno, otra parte del quinto cuaderno, ya nos queda poquito, es el futuro tecnológico. Aquí se repasan algunas de las tendencias actuales, ¿no? O sea, ya hemos llegado al presente y vamos hacia el futuro. La GeneVic, Nano, Bio, Infocom, ¿no? Se hace un poco de prospectiva y se habla de los conceptos de la singularidad y transhumanismo. La singularidad tal cual la plantean Panov y Nazaretian, que es otro de los autores muy mencionados en el libro, ¿no? Parece que estamos en una aceleración constante en esta gráfica del logaritmo KSB, que bueno, que todo parece apuntar que en la década de los 30 a los 40, pues o saltamos de condición o cambiamos algo importante, o nos podemos quedar en el camino, ¿no? Bueno, esta es ya la última infografía. Entonces, en la tercera parte del quinto cuaderno, hablo de lo que para mí sería el hombre integral. O sea, hay un intento de integrar en todo el libro, es decir, integrar falsas antinomias, ¿no? Falso entre lo terreno, lo eterno, entre el capital, el trabajo, entre lo colectivo, lo individual, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el ser humano integral tiene una amplitud temporal, espacial, integra aspectos mágicos, míticos. No se trata de poner algo por encima, sino que la idea es integrar y trascender, integrar y trascender, integrar y trascender, ¿no? O sea, tener una mirada cada vez más elevada, más profunda, ¿no? Uno puede pensar que después de la materia, la vida, la mente puede estar, el espíritu. Esto ya es una cosa muy, muy polémica, ¿no? Porque la palabra espiritual, pues como el mismo Wilber decía, se puede ver desde el punto de vista prerracional o post-racional, ¿no? Pero si atendemos a cómo ha ido evolucionando la materia, la vida, el ser humano, nos fijamos en ciertos paralelismos, homomorfismos desde el punto de vista de sistemas, ¿no?
todo va creando un interior, incluso las estrellas crearon un interior donde se creó complejidad, las células igualmente crearon un interior para una triple función de aislarse del exterior para sus funciones de reproducción y de alimento, y los sistemas nerviosos, es decir, los organismos, los animales, cada vez creamos un mundo interno cada vez más rico, más profundo, y en realidad lo que estamos haciendo es creando un modelo del mundo, ¿no? Entonces, cuando un sistema es igual de complejo que el mundo, pues puede tener muy libertad. Obviamente, si eres menos complejo que el mundo que te rodea, pues vas a estar en gran parte determinado, ¿no? Entonces, esa es la riqueza de nuestro mundo interno y esa es otra de las fronteras, digamos, que tenemos, no solamente hacia el futuro, hacia el espacio, sino que es una frontera también de investigación y de profundización hacia adentro, ¿no? Hacia algo. Bueno, aquí hay en este esquema de la derecha es una visión desde el punto de vista de los 4 cuadrantes de distintos tipos de espiritualidad. La espiritualidad es algo que en principio no tiene por qué ser asociada a una tradición mitológica, o sí, ¿vale? Esto sería la parte más intersubjetiva, cultural, más cercana a los ritos desde el punto de vista colectivo. Hoy en día hay un acercamiento a la ecología profunda que, bueno, para mí está también poco centrado. Es decir, todas estas cosas que están por el exterior me parecen poco centradas. Es decir, pensar en que en Gaia como una especie de Dios, ¿no? O cierto biocentrismo, ¿no? Que podemos entrar en el debate luego, ¿no? O un rechazo del colectivismo y una especie de yo superior, ¿no? Decía Hofstadter que cuanto más grande es el alma, más pequeño es el ego, ¿no? Bueno, es una frase que él tenía, ¿no? Entonces, bueno, con estos temas de la espiritualidad, pues cada uno puede tener su visión. Ahí lo único que se hace en el libro es presentar algo de la filosofía transpersonal y algunas de las experiencias y de las técnicas de las que yo puedo hablar desde mi exigua experiencia, ¿no? Y básicamente ese sería un resumen así un poco amplio del libro. Son 34 minutos exactamente. Y estaré encantado de ver vuestros comentarios. Muchísimas gracias, Carlos. Enormemente interesante, y ya podéis ver por qué yo estaba tan interesado en la presentación de este libro, porque me parece enormemente útil para todos los sistémicos. Carlos, una pregunta para romper el hielo. ¿Podemos tener la presentación esta y subirla a la página web de la SESGE para la gente que no haya podido venir? Sí, claro, perfecto, sí. Pues cuando puedas nos la mandas y la subimos, porque aparte de que lo vamos a tener grabado esto, porque me ha dicho gente, por ejemplo, como Inmaculada, que estaba muy interesada en venir, pero que tenía hoy exámenes y tal. O sea que de alguna manera sé que hay gente que estaba muy interesada, pero que no ha podido venir, ¿eh? Así que perfecto, pues yo creo que esto da para mucho y se abre la mesa redonda, ¿eh? Cualquiera que quiera intervenir y cualquiera que quiera preguntar, o a Carlos, o hacer algún comentario, pues adelante. Bueno, ¿vais a intervenir vosotros o se me escucha? Sí, adelante. Hola, ¿se me escucha o va a haber, Sí, pregunta. pido la palabra. Pues. Hola, pido la palabra. Bueno, muchas gracias, Rosique, Rosique tiene un pensamiento muy profundo de coleccionista. Se le da muy bien sintetizar todo el conocimiento humano, pero yo tengo, como doctora en lingüística computacional, tengo que decir que he echado de menos primero la presencia de la disciplina de la lingüística en sus planos de información de disciplinas. Como siempre, aquí los frameworks y los sesgos cognitivos siempre influyen, ¿no? A pesar de que Galo Rosique tiene una gran formación humanística, y a pesar de que yo personalmente también intento acercarme al mundo de las ciencias, siempre estamos sesgados.
Y si tengo que hacer algún aporte, este es el que veo, ¿no? Que por una parte veo que el lenguaje se ha colocado en la parte, en un mapa mental, se ha colocado en la parte más cercana a la cultura, cuando sabemos que el lenguaje tiene dos dimensiones. Una parte más formal, creo que está mencionada por Noam Chomsky, y luego tiene una parte comunicativa, ¿no? En este sentido, dentro de la democracia de consenso, el lenguaje y la comunicación forman, o sea, cumplen un papel fundamental, que creo que todavía, o en el libro o en la presentación, no se ha hecho hincapié lo suficiente como el lenguaje y la comunicación como la herramienta fundamental para poder llegar a consenso. Y luego otra cosa, me gustaría mencionar también la importancia de la síntesis de la información dentro del mundo de la democracia electrónica y dentro del consenso, porque no se puede llegar, o sea, la inteligencia computacional, y esto Rosy que yo lo hemos hablado ya muchas veces, no se puede llegar a altas cotas rápidas de decisión colectiva si no hay síntesis de información con inteligencia computacional, claro. Entonces, estas son las cosas que yo he echado de menos, pero por todo lo demás, muchísimas felicidades y muchas gracias por enriquecernos a todos con tu saber humanístico. Se echa de menos en la sociedad de la especialización del conocimiento personas que tengan perfiles interdisciplinares, yo al menos. Muchas gracias. He terminado. Gracias por el comentario, ya sabes que tomo nota. Bueno, el tema de la síntesis de la información se menciona un poquito, lo que pasa es que es un poco arduo hablar de todo en el tema de inteligencia colectiva, pero tienes razón, tienes toda la razón de que el tema de la lingüística quizás esté tratado. Pero bueno, todo eso se puede resolver con el tiempo en ampliaciones al macroscopio. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Perfecto, Luis. Hola, bueno, un saludo, darte las gracias, Carlos, por la presentación. No he podido escucharla íntegra, pero la parte que he escuchado, excelente, muy bien preparada y como siempre muy enriquecedora por la habilidad que posees de realizar infografías para transmitir todo ese conocimiento complejo de una manera mucho más asequible. Mi comentario iba, curiosamente, no tanto dirigido a ti, sino a lo que he escuchado anteriormente, referido a lo de la relación entre la comunicación y el consenso. Suscribo completamente eso y solamente hacer un matiz. Entendamos ahí comunicación, no solo la comunicación oral, de lo que es el lenguaje escrito o oral propiamente dicho, con todo lo discutible que pueda ser el experimento famoso este de Mehrabian, de que gran parte de la comunicación no va a través de las palabras, sino a través de los gestos, a través de la entonación. Por mucho que discutamos eso, en realidad en gran parte es correcto. Es decir, entonces lo de la comunicación, perfecto, pero entendiendo que la comunicación no es solamente comunicación oral, sino es comunicación mayúscula, digamos, ¿no? Englobando todo eso. Simplemente quería hacer ese matiz porque me he sentido un poco aludido con ese comentario. Nada más. Y gracias. Gracias a ti, Luis. Gracias a ti. Bueno, Luis es un gran experto si no lo conocéis, un gran experto y estudioso del consenso. Tiene libros dedicados específicamente al consenso que son maravillosos. Discuto mucho con Luis, por cierto, pero siempre desde un punto de vista de enriquecimiento mutuo. Claro, por supuesto. Por cierto, luego ya te invitaré a algo por tus palabras. Bueno, ¿algún amigo por ahí quiere decir algo más? Sí, si me permites, Carlos, empezando por agradecerte digamos, la magnífica síntesis que has hecho de tu obra, que evidentemente es de gran complejidad y que va a exigir una lectura muy tranquila y meditada.
Recién tanto Ana González como Luis Bodoque Gómez plantearon el tema de la comunicación. Yo a veces soy bastante molesto con el tema de la terminología, el cuidado con que usamos las palabras. Creo que cuando hablamos del marco de la democracia, ¿sí? Es decir, no es tanta la comunicación como la conversación lo que interesa. Porque la comunicación puede ser direccionada. En cambio, la conversación exige fundamentalmente el acuerdo democrático de dos personas o más que hablan en un mismo nivel. Entonces, desde ese punto de vista, los mismos conceptos que usaron tanto Ana como Luis, pero embarcándolos en el término de conversación, siendo las conversaciones digamos, la base del quehacer democrático. No sé si te merece alguna opinión o algún comentario Por supuesto, lo que acabo de decir. Por supuesto, yo conociendo bastante como conozco a Luis y a Ana, creo que los tres somos partidarios de que en esa idea de democracia obviamente no estamos hablando de comunicación unidireccional, sino al contrario, de algo bidireccional, y no solamente eso, bidireccional, sino de ciclo de mejora. También en el libro hago una exposición sobre la historia, por así decirlo, de la comunicación o de la conversación, si quieres, ¿no? O sea, pasando de la ágora griega por el siglo XX, las difusiones unidireccionales, y hoy que tenemos las redes sociales, que todas esas cuestiones que se plantean democráticas que son unidireccionales, obviamente son falsas y tramposas, ¿no? Eso no llego a decir, ¿no? No hay bidirección. Decía un italiano que no votéis evolucionad. ¿Por qué no votéis evolucionad? Porque el voto es unidireccional y las preguntas son cerradas. Entonces se da una situación de poder. Bueno, yo puedo hacer las consultas que quiera y puedo poner los partidos que quiera. No. Vivimos en una sociedad en donde la tasa de bits ha aumentado muchísimo y donde todas esas cosas se pueden hacer abiertas, con magníficas aplicaciones y establecer conversaciones rapidísimas. La comunicación fluya no solamente en un sentido, sino también en otro, que haya ciclo de mejora y que haya no una pirámide, sino una red, ¿no? Es la red. Así que yo creo que van a estar de acuerdo también con lo que dices, obviamente, Luis y Ana, ya estoy seguro. Yo lo que voy a decir una cosa, a ver, a mí me parece muy bien este libro, pero lo que yo creo que aquí, como gran reto intelectual que nos planteamos es cómo solucionar determinados problemas, como por ejemplo en el caso de la conversación democrática, donde diferentes, bueno, una gran colectividad, porque se puede hablar ya de millones de personas que se puedan reunir de forma virtual para tomar una decisión al respecto de algo en concreto, ¿no? Aquí van a surgir una serie de problemas, como por ejemplo algo que hemos mencionado en otras ocasiones, como es la desigualdad de conocimientos. De hecho, la última persona que ha intervenido ha hablado de eso, que para que haya una conversación tiene que haber de alguna forma ciertos marcos compartidos o tiene que haber cierta intersubjetividad, porque si no hay, el lenguaje es un sistema de comunicación basado en la convencionalidad. Y si no hay ciertos acuerdos sobre qué significado tienen las palabras para ti, entonces no, aunque compartas el código, no puede haber comunicación. Voy a poner un ejemplo. Yo, como sabéis, soy lingüista computacional. Me dedico a procesar grandes volúmenes de información no estructurada, es decir, lenguaje natural. Entonces, hay una operación muy sencilla que ahora se lleva mucho, que es el sentiment analysis. Esto es analizar, por ejemplo, en Twitter, los mensajes positivos o negativos de los hablantes. ¿Qué ocurre? Que a la hora de realizar esta evaluación, si un tuit es positivo o negativo,
tienes que valorar que hay determinadas palabras cuyo significado es convencionalmente positivo o negativo y todo el mundo está de acuerdo en eso, y hay otras palabras cuyo significado positivo o negativo está en disputa política. Voy a poner un ejemplo, la palabra anarquista. Yo he visto informáticos que etiquetan un tuit en el que aparece la palabra anarquista de forma negativa. Y cuando en realidad la palabra anarquista no es positiva o negativa en sí misma, porque se refiere a un movimiento filosófico. Es como decir que platonista es ser, o sea, es ser positivo o negativo respecto de qué. Y sin embargo, hay palabras que ya políticamente, interesadamente, conviene que tengan una connotación negativa. Y automáticamente eso se procesa. Es decir, los sesgos del ser humano influyen a la hora de la realización del algoritmo y del procesamiento y de la evaluación de la información. Esto puede generar muchísimos problemas y por eso digo, y vuelvo al inicio de mi conversación, lo importante no es solamente decir, ay, qué bonito, vamos a hacer una democracia electrónica horizontal, basada en el consenso y con ciclos de deliberación, sino que hay que tener en cuenta, por una parte, que el mal existe, es decir, que esa democracia puede tener problemas de seguridad grandes y, en segundo lugar, que puede haber problemas de comunicación grandes. Y ya termino, un último ejemplo. Hace poco había quedado con una compañera mía, con el mismo doctora como yo, con el mismo grado de conocimiento, y estábamos hablando de política y justo, no sé qué dije de la palabra anarquista, y me dijo, ¿pero el anarquismo qué es? Y me llamó la atención porque yo dije, joder, ¿cómo se puede debatir si no es, tiene que haber por lo menos unos mínimos o algo que Rosique llamaba la igualación de conocimientos, y que en realidad tiene que haber por lo menos conocimientos mínimos compartidos, porque si no, ese consenso, y lo digo por Luis Bodoque, no sé cómo enfocará este tema, pero ese consenso va a ser arduo y duro, y no va a haber inteligencia artificial que sea capaz de consensuar cuando los conocimientos están muy desnivelados. Ya he terminado, gracias. Hola. ¿Se me oye? Sí. Ah, vale. Bueno, con respecto a lo que comentaba Ricardo, voy a ser extremadamente breve. Estoy completamente de acuerdo. Ya está. Más breve no puedo ser, porque sí, completamente. Tiene que ser conversacional en ambas. Y con respecto a lo que plantea Ana, pues, no, en primer lugar, vamos a separar la cuestión de lo electrónico, de lo directo, de lo, vamos a, entre comillas, real, ¿no? Esos sesgos, esa dificultad que tiene el lenguaje de comunicar, esto se resuelve en la práctica, por eso yo comentaba y aludía a Mehrabian, esto se resuelve con la empatía, esa cualidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro, de leer el pensamiento del otro, de alguna manera entender qué es lo que le ocurre al otro. Esto se resuelve así. Si no, la comunicación o el lenguaje escrito oral no tendría ningún sentido, no tendría ningún significado. Nosotros nos podemos comunicar principalmente gracias a la empatía. El lenguaje en sí pudiera ser un soporte, un auxilio, una herramienta, pero sin las otras quedaría completamente cojo. ¿Cómo se puede esto trasladar a lo electrónico? Pues no lo sé si se podría hablar de empatía en ese sentido, porque claro, ahí perdemos toda lo que es la cuestión de la géstica, aunque con los emoticonos se suele paliar un poco todo eso, pero es muy deficiente esa parte de la comunicación en las redes, ¿no? La parte que hablo de síntnica, de lo que es la entonación, de lo que se quiere decir. Eso por un lado, ¿no? Y con respecto al otro, lo del conocimiento, claro, una de las grandezas del consenso es que no es como la democracia participativa, que
que lo mayoritario es lo que pesa y lo minoritario queda completamente diluido porque se le pasa el rodillo de la mayoría. En el caso del consenso, las opiniones, aunque sean muy minoritarias, son consideradas al igual que... Entonces, claro, lo que es la excelencia, lo que es la genialidad, obviamente pues no suelen ser mayoritarias. Y esto en las democracias se pierden todos esos matices enriquecedores precisamente por eso. Pero sin embargo en el consenso afloran. ¿Cómo se podría luego ir de alguna manera equilibrando o equiparando esas diferencias de información? Bueno, pues lo comentaba Carlos, ¿no? Y que aparece en el libro, lo del tema este de los ciclos de mejora, el tema de la retroalimentación, de alguna manera al final va equilibrando las diferentes grados de información y al final el resultado, porque aunque el mayor grado de información lo tenga una menor parte, el que sea minoritario en un consenso no importa, porque eso de alguna manera va a llegar al final, cosa que en una democracia participativa no sucede. De todas maneras, todo esto obviamente es muy problemático y no creo que se resuelva simplemente con lo que yo estoy diciendo, pero creo que sí que deberíamos hacer todo un esfuerzo por avanzar en esa dirección, ¿no? Hola, Carlos. Voy a intervenir. Me disculpo por haber llegado tarde, porque yo soy ama de casa, entonces es la hora del almuerzo, aquí hay que dar de comer a la gente. Respecto a lo que comentaba Ana y Luis, y después tengo una pregunta para ti, tengo un parrafito para leerte. Hay un pensador latinoamericano que se llama Mario Luis Rodríguez Cobo, más conocido como Silo, que en una magistral conferencia en Moscú habló de las condiciones para el diálogo. O sea, para que haya diálogo tiene que haber ciertas condiciones. Y él lo llamó los antepredicativos, o sea, lo que para cada uno significa el tema de lo que estamos hablando. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, se pueden generar grandes confusiones, grandes discusiones. Entonces valdría la pena investigar esta charla del maestro Silo, donde habla de las condiciones para que realmente se produzca el diálogo. Eso para hacer el aporte a los amigos aquí. Y a ti, Carlos, te quería preguntar si podemos hacer un esfuerzo para proponer, no sé si te recuerdas que en 1989, frente a la Santa Chiesa de la Croce, hicimos, porque yo estaba ahí, un homenaje a Giordano Bruno, donde se planteó, mira, te leo el parrafito porque no tiene desperdicio. Es por ello que nosotros, humanistas, llegados de todos los rincones de la Tierra, pedimos aquí, frente al edificio que guarda la tumba de Galileo, pedimos que todos los científicos de la Tierra, y también podríamos incluir a los informáticos, finalmente la ciencia se utilice para exclusivo beneficio de la humanidad. Con la voz que se quitó a Giordano Bruno y como a él a millones de oprimidos, con esta voz que hoy resuena en la plaza, lanzamos este llamado, que en todas las universidades, que en todos los institutos de investigación se instituya un juramento, un voto solemne, análogo al de los médicos creados por Hipócrates en los albores de Occidente, de utilizar la ciencia y la tecnología, agrego yo, solo y exclusivamente para vencer el dolor y el sufrimiento en la Tierra. Este era el aporte que quería hacer. La verdad que me encantaría poder impulsar una cosa como esta, pero bueno, tendría que conformar un equipo y que realmente se haga un juramento, ¿no? Porque si no queda todo muy ambiguo, y la gente se mueve por otros intereses que no son los que necesita la gente. Eso. Muchas gracias, Graciela, por la intervención. Obviamente Mario Rodríguez está presente en el libro como una de las referencias, igual que está Ken Wilber, que está Roger Penrose, que tú bien conoces también, sí. Como está Mario Bunch, también compatriota de algunos de vosotros por ahí, ¿no? Muchísima gente, Jacob Bronowski, del que hablamos también el otro día, mucha gente, ¿no? Obviamente la ciencia es una de las grandes empresas humanas y, bueno, a veces no queda clara la frontera entre ciencia y aplicación tecnológica, como sabes, ¿no? Porque la ciencia en sí, la ciencia en sí no tiene, es como un método operativo, ¿no? Además, lo bueno que tiene la ciencia es que no es subsumible en ninguna cultura en particular, sino que pertenece
a la humanidad toda, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente la aplicación tecnológica a veces se confunde, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciencia, hay como cosas de ciencia oficial, no, para mí la ciencia no es oficial, no oficial, la ciencia es una, porque el método científico es uno y todo está sujeto a revisión de pares, ¿no? Entonces, no hay proyecto tan bonito y tan inspirador como la ciencia, ¿no? Y bueno, como tú sabes, ¿no? Los científicos son también sabios y son guías, ¿no? Entonces, perfecto, o sea, estoy de acuerdo totalmente con ese speech y obviamente gente como Galileo, como Kepler y como Newton son verdaderos inspiradores y como yo dedico también el libro a todos los que han puesto peldaños en el ascenso del humano, ¿no? Como la gente que hemos mencionado, ¿no? Muchas gracias, Graciela. Hola, hola Carlos. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Muy bien. Al final me he decidido a Muy que bien. se nos vea. Quería, en el tema del macroscopio, el ver un poquito desde el inicio de todo hacia dónde vamos, ¿no? Y que nos hablases un poco de lo que llevas estudiado sobre las prioridades que tendría ahora la humanidad, ¿no? De todas formas, quería hablar de algunos puntos antes, ¿no? Por ejemplo, los derechos y la dignidad. Sobre el tema este de que venimos de una prehistoria humana a llegar a una verdadera historia humana en que lo científico nos pueda ayudar a lo que hablaba ahora Graciela de pues un mundo mejor para todos, ¿no? Y hacia un futuro mejor en todos los aspectos, ¿no? Pero sobre todo también desde el aspecto humano de acabar con la desigualdad. A mí hay una cosa que es cada día podemos ser más libres y felices. Creo que libros como estos pueden, y la idea del macroscopio puede ayudarnos a tener más conciencia, ser más libres y felices, pero el tema es si podemos priorizar también hacia dónde queremos ir y el tema de las necesidades que no están cubiertas en toda la humanidad, acabar con la desigualdad y ver qué herramientas podrían ir en esa dirección. Si la ciencia, la informática, todos los nuevos descubrimientos y avances podrían ayudar a priorizar realmente lo más importante, ¿no? Como que veo que en general hay poca seriedad, tanto en la política, con los extremismos, con los nuevos fascismos, con los nuevos... y cuando se pone pedagogía y se pone una visión de futuro más amplia, más macroscópica y sobre todo con una... ahora hay muchas distopías en negativo. Aprovechando todo el conocimiento científico podemos hacer utopías en positivo, que podríamos en realidad crear el paraíso en la Tierra y quizá luego en otros planetas y quizá luego ir a otros universos, como decía Stephen Hawking, ¿no? Pero en este momento concreto podríamos, desde aportaciones como la tuya, si se hiciesen por más científicos, más universidades, podríamos llegar a priorizar para realmente construir aquí el paraíso en la Tierra. Nada más. Muchas gracias, Silvio, por tu pregunta y tu intervención. A ver, yo sé que tú vas a estar de acuerdo con esto que voy a decir. Una de las cosas más urgentes que tiene la humanidad ahora mismo es acabar con el hambre y las guerras. Seguro que estás de acuerdo con eso. Para mí eso me parece la prioridad casi número uno, ¿no? Porque, bueno, es el derecho, sobre todo el derecho a la vida, ¿no? En el prólogo, no sé si tú estabas, bueno, he dicho que
básicamente el libro es mi pequeño aporte a esta situación. Creo que lo menciono también en el libro, que un cambio en el mundo tiene que ver también con un cambio en cómo vemos el mundo, en una estructura, ¿no? Entonces, a veces es difícil tener una concepción, esa es la idea del macroscopio, ¿no? Yo digo en el prólogo que la solución a la actual crisis de la humanidad tiene que ser a la vez integral, sin dejarnos nada, sistémica, es decir, teniendo en cuenta la visión sistémica de las cosas, axiológica, es decir, tiene que tener valores, por lo tanto, ahí estás hablando tú también de eso, ¿no? Humanista, es decir, desde un punto de vista humanista, sin olvidar el ser humano, como hemos hablado antes, desde el punto de vista de la intención sin ningún esquema previo de Dios, Estado, dinero, etc. Y transpersonal. Desde el punto de vista humanista, lo más importante es superar el dolor y el sufrimiento humano. Entonces, obviamente, si tú a mí me preguntas cuál es la prioridad, yo te diría, pues sí, acabar con el hambre y las guerras. Obviamente el problema es que el todo social pues no está, digamos, en manos de todos, ¿no? El futuro no está, digamos, no es ahora mismo, está en manos de todos. Como diría Ana también, pues existe una estructura, digamos, no sé si llamar maligna, pero obviamente viciosa o viciada que impide eso, ¿no? Vale, hoy en día es muy actual, ¿no? Lo que está pasando con Ceuta, la crisis humanitaria, donde realmente el ser humano en ocasiones saca lo mejor de sí y se dan ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la historia es la que es y yo en general soy optimista. Yo sé que hay gente que piensa que estamos en el peor de las situaciones, en el peor de los siglos. Yo pienso que no, que vamos a mejor. Una de las cosas que se menciona en el libro también es que menciono a Cobb Nazaretian, que demuestra con hechos que cada siglo es menos violento que el anterior, es decir, la probabilidad de muerte violenta es menos que el anterior, es un balance que se llama tecno-humanitario. Obviamente para mí, para la humanidad, para que sea presentable ante sí misma, debería cuanto antes acabar con el problema del hambre y las guerras, ¿no? Pero y a partir de ahí, pues hablamos, ¿no? Lamentablemente me tengo que ir corriendo, pero no quisiera irme sin agradecer a Carlos la excelente labor que ha hecho con su libro y agradecer que lo haya compartido con todos nosotros. Y por ahí le tiro un guante a Ana de a ver si la próxima vez que vaya yo a Madrid tenemos que hablar seriamente sobre la cuestión que comenta, porque me parece muy importante y trascendental. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Y un abrazo fuerte a todos y disculpa que me tengo que ir. Chao. Chao, Luis. Muchas gracias, Luis. Claro que sí, que nos vamos a ver. Un beso muy fuerte. Abrazo. Carlos, bueno, siempre hay que agradecer realmente tu buena voluntad para este debate que va tocando distintos temas, todos muy importantes. Un comentario que me surge de haberte escuchado y haber hecho una lectura muy somera de la obra, y es la palabrita método científico. Hace pocos días justamente se nos fue Humberto Maturana, el notable pensador chileno, que justamente batió el parche con esto del método científico y generó una mirada, yo diría una mirada sistémica de lo que tiene que ser el método científico. Ya no es el método, sino un método, ¿sí? En el cual le dio una visión más completa desde lo que él llamó el problema de la intersubjetividad para superar, ¿sí?, el concepto de lo que él llamaba la objetividad entre paréntesis. Como no lo vi eso en tu libro, pero tal vez por mi mala lectura, quería saber al respecto. Bueno, Maturana sí se le menciona como uno de los referentes, digamos, de las disciplinas relacionadas con el pensamiento sistémico, Maturana y su discípulo Varela, ¿no? Dentro de los referentes de la visión sistémica, de la autopoiesis, que son términos que directamente él propuso, la autopoiesis, ¿no? La autoorganización de los sistemas vivos, etcétera, etcétera. Sí, tenemos obviamente
que agradecer cosas a Maturana, ¿no? Sobre el tema del método científico, he mencionado algunas cosillas por encima, ¿no? Básicamente tampoco es que me puedo, digamos, detallar mucho, porque esto es una obra generalista, ¿no? Pero básicamente sí que puedo decir varias cosas, ¿no? Insisto en que la ciencia es algo como no subsumible en ninguna cultura, ¿no? Porque pertenece a todo, está sujeto a la falsabilidad y a la revisión de pares, no es un proyecto acabado, no tiene verdades sagradas, es decir, sí que es verdad que otra de las grandes oposiciones que he planteado, y lo he planteado con el sistema de los 4 cuadrantes de Wilber, es lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Y hay una cosa que se me ha pasado comentar, que sí que le doy importancia en el libro y quizás en la presentación no se lo he dado, en las aristas de la posmodernidad. Es decir, hay un gran choque entre la modernidad y la posmodernidad, que digamos que le podemos decir que es la gran guerra cultural del hoy, ¿no? Es una guerra larvada entre la modernidad y la posmodernidad. Yo intento también trascender esa lucha porque es una lucha también entre lo objetivo y lo subjetivo. Friedrich Nietzsche decía que no hay hechos, todos son interpretaciones. Yo critico esa frase de Nietzsche, la critico, porque obviamente venimos de la modernidad, donde todo era objetivo, se creía una realidad objetiva, y pasamos a la posmodernidad, donde, hey, cuidado, en la posmodernidad tiene 3 grandes aportes, ¿no? Todos somos hijos de la posmodernidad. Una es el contextualismo, es plantear que hay un contexto, tú no puedes decir las cosas así objetivamente, porque no. Plantea una perspectiva y plantea una intersubjetividad, como tú dices, ¿no? Pero tampoco puedes negar la objetividad. Mario Bunge era muy crítico con esa visión que negaba también la objetividad, ¿no? Ahí tiene un cuento muy bonito, no sé si alguien lo ha leído, que sea Anita Leia, ¿no? Que dice, bueno, si no tenemos nada que agarrar, ¿no? Pues llega un momento que todo puede ser como la vida de un esquizofrénico, con todos los respetos de los esquizofrénicos, porque tenemos una estructura psicofísica que tiene que responder a los estímulos externos, si no, no podríamos ni siquiera movernos por el mundo, ¿no? O sea que también planteo en el libro una crítica de los excesos de la posmodernidad, y por eso te ponía en el triángulo que el método científico para mí, o los métodos científicos o los métodos de la ciencia, están alejados en cierta manera del absolutismo dogmático, como no podía ser de otra manera, pero también del escepticismo radical, no me creo nada, o también del relativismo total, ¿no? Es decir, la ciencia obviamente tiene su carga de constructo en cuanto que doctrina estructural, también tiene su escepticismo, su carga de escepticismo, y también de cierta relatividad, porque no tenemos un solo punto de vista, ¿no? Pero sí es quizás no un perdón tanto a Maturana, pero sí que se mencionan esos distintos enfoques, ¿no? No sé si te ha respondido, Ricardo. Muchas gracias, Carlos. Sí, A ver, no sé ¿hay alguien más que quiere hablar, por favor? Sí, bueno, soy José Luis Salomón, pero termina tú, Ricardo, si quieres. No, tú adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena a Carlos por el libro. Creo que podemos estar aquí 3 semanas hablando, ¿no? Porque esto tiene mucha cola. Yo simplemente quería hacer una pregunta muy concreta. He observado que tanto hace unos días, cuando María José Esteves presentó su libro System Thinking, como hoy, no veo que nadie cite a Edgar Morin. Yo creo que las 3 obras que componen la trilogía del método, la naturaleza de la naturaleza, la vida de la vida y el pensamiento del pensamiento, yo creo que ya sé que es un pensador que cae mal, pero yo creo que es una figura que no se puede omitir. José Luis, te vas a llevar. Yo menciono a Edgar Morin en el libro, ¿eh? Sí. Bueno, pero no lo habéis citado, ni tú ni María José, me refería a eso, ¿no? Claro, no lo he mencionado, claro, no puedo mencionar también a Hofstadter, a Edgar Morin, le menciono en concreto en el aporte un libro, un opúsculo que a mí me encanta, que son no sé si son 10 breves lecciones para el siglo XXI o algo parecido, ¿no? Sí. Un opúsculo que escribió para la UNESCO, si no me equivoco, y que me parece un acercamiento muy adecuado. Y básicamente lo curioso es que el opúsculo de Edgar Morin, cuando te dice 10 lecciones para el siglo XXI,
vas escuchando las lecciones y joder, este tío que ha leído mi libro. O sea, está calcado, o sea, el tema de la preocupación por los sistemas, el tema de la preocupación por la tierra, el tema de la preocupación por digamos, construir y ver epistemológicamente cómo construimos el conocimiento, cómo tenemos oportunidad de falsear nuestra mirada y todo eso. Una mirada humanista, una mirada global, todas esas cosas están en la obra de Morin, por supuesto, y está mencionado en el libro y lo tienes en la bibliografía, ¿no? En la bibliografía. Yo, quizás para el que esté más interesado, la presentación esta puedo añadir la bibliografía para que veáis las fuentes. Está también ahí Fritjof Capra, que lo hemos mencionado. Está Hofstadter, está Penrose, está Mario Rodríguez, está Ken Wilber, Bronowski, Nazaretian, Montero de Burgos, mucha gente que menciono, pero Edgar Morin, por suerte, también está. De acuerdo. Carlos, yo te quería preguntar, ahora me acaba de surgir así. Estoy haciendo un trabajo sobre el tema de la senestesia, de la sensibilidad. Y bueno, respecto a la pregunta que hizo acá el amigo de cuáles serían los caminos, yo creo que hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero falta el conocimiento del sí mismo, porque cuando uno profundiza en uno, y cuando uno profundiza en su senestesia, en sus registros, entonces puede tener registro del sufrimiento del otro, del dolor del otro, de la angustia del otro. Si eso no sucede, porque fíjate, yo me planteo en mi análisis, en mi estudio, cuánta gente hay talentosa, con grandes títulos, carentes de sensibilidad. O sea, no pueden sentir al otro y tampoco probablemente pueden sentirse a sí mismos, porque es una proyección. Si tú te cortas ahora con un cuchillo y te sale la sangre, a mí me va a dar una impresión y me va a hacer registro en mi cuerpo, porque hay una resonancia entre los humanos. No he leído tu libro, espero pronto en otra presentación que vas a hacer y leerlo, si en algún momento te refieres al tema de la sensibilidad. Por supuesto. A ver, todo esto es mi intento, ¿no? de integrar y a ver, no solamente la sensibilidad, es que somos todos, ¿no? Los seres humanos, ser afortunadamente que tenemos intención, ¿no? Y no se trata de, digamos, de degradar o olvidarnos de ninguna de ellas, sino de llevar adelante para todo, ¿no? No podemos renunciar a la razón, no podemos renunciar a la emoción, a la motricidad, al sexo, bueno, a la cultura, etc. Yo recuerdo una anécdota de una amiga que en un momento bueno, yo le estaba contando, no sé qué historias y tal, y joder, me dijo, joder, ¿cuántos datos? Claro, ahí están los que tenéis tantos datos y los que somos profundos. Y le digo, espera. Dice que también estamos los que tenemos datos y somos profundos. Es decir, también, claro. No, ¿por qué me ponía esta amiga, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero a veces cuidando de siempre guardar efectivamente los equilibrios, pero obviamente, claro. De hecho, en el libro, al final, ¿qué es lo que estoy planteando? Estoy planteando que hay que hacer un trabajo personal, ¿vale? Porque cualquier sistema que no se estudia a sí mismo siempre va a tener más grado de libertad, más grado de intención. Gurdjieff, que es otra de las referencias que no mencioné, también está en el libro, ya se refería a ese trabajo personal como el trabajo, ¿no? Ese trabajo interno que muchos tenemos digamos, necesidad también de hacer. Y al final, la conclusión del libro es que, bueno, que sí, que podemos tener cada vez más datos del mundo externo, por así decirlo, por un lado de los cuadrantes, del mundo objetivo, entre comillas, ¿no? Pero que obviamente tenemos que buscar, porque a la vez que volamos hacia las estrellas también necesitamos interioridad. Y entonces, al final, pues, se plantea una visión también transpersonal, con técnicas, digamos, que yo conozco de más a mano, como para esa exploración interna y esa frontera interior que todo el mundo tenemos. Bueno, puede ser que tampoco difiramos el interior de uno y el interior de otro, ¿no? Bueno, básicamente estamos de la misma arcilla del cosmos, ¿no? Entonces, pues, bueno,
por supuesto, la anestesia es un sentido interno que nos conecta con todo lo que nos pasa. Y Sabes que yo estoy investigando ese tema y hay muy poca información científica o investigaciones serias sobre senestesia y kinestesia. Gente en México, por ejemplo, han presentado algunos papers, pero hay muy poca, son como sentidos olvidados, ¿no? Como la interioridad, los registros táctiles del intracuerpo están como olvidados, no hay mucha investigación sobre eso, y bueno, valdría la pena porque creo que por ahí es por donde hay que ir, y después, bueno, si uno no profundiza en eso, esto pasa a nivel personal, que lo que abre como dice, la verdad interna hiere como el rayo. El fracaso es aquello que permite el ingreso de la luz, ¿no? Si uno no fracasa, no aprende. Y parece que esta humanidad que tenemos, a propósito del amigo que hablaba cuáles son los caminos, y bueno, vamos a tener que fracasar en conjunto para poder que ingrese la luz y poder tener otra dirección más evolutiva, ¿no? claro, o sea, a ver, una de las bases de la visión humanista es, lógicamente, no mirar con una mirada ingenua, ¿no? Sino que mirar a través de la mirada, ¿no? O sea, esa suerte de bucle, ¿no? Que habla también Hofstadter, ¿no? Somos bucle porque en el momento que tenemos un espacio simbólico tan complejo, ¿no? Que bueno, uno de los símbolos más complejos es yo, ¿no? El símbolo del yo. Entonces, eso es también, obviamente, hay que plantear un trabajo de autoconocimiento, de automejora, porque si no, somos como reflejos simplemente del medio, ¿no? Entonces, la parte, digamos, humanista en ese sentido de este macroscopio es, oye, vale, tienes ahí un trabajo personal que hacer en el medio o cosas que puedes hacer en el medio, pero lógicamente también hay una vía de transformación personal, y esa vía de transformación personal no solamente tiene que ver con la mejora, digamos, física, ¿no? Como decía el propio Mario, creo que decía, hay que tener cuerpo de atleta, corazón de poeta y cerebro de computadora, sino trabajo de estudio, de autoconocimiento. Es complejo, pero hay que ponerle esfuerzo, y el esfuerzo no es una palabra que esté muy bien situada en la posmodernidad, ¿no? Pero bueno. No, para nada. Gracias, Carlos, muy bueno. No sé, espero que se me oiga ahora porque he tenido bastantes problemas con el micro. Un comentario más, Carlos. No se escucha bien. Carlos Villagra. ¿Me oís? ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, que muy contento de escucharte, por todo el libro bastante denso que es, con todas las partes, te aseguro que me lo leeré de cabo a rabo y analizaré cada cosa con profundidad. Asimismo, bueno, también quiero agradecer, bueno, también todo este camino, todas las cosas que se han hablado aquí. Hoy en día se ha hablado también de la comunicación, el tema de la empatía. Justamente hoy estaba leyendo algo de empatía. La empatía realmente es una cosa que viene a través de una comunicación cuántica, es decir, una comunicación que se llama no local. Y es decir, es como una cosa nueva, es un salto cuántico que se da, y es entrar objetivamente en el corazón de la otra persona. Porque si no entramos con el corazón de la otra persona, resulta que puede haber compasión y puede también haber un problema emocional en nosotros. Le hace también, por ejemplo, en este tema, a la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Esto es así. Bueno, Carlos, me alegro mucho de escucharte, a ver si nos vemos pronto y a ver todas estas cosas como pueden ser. Estoy muy interesado también en los campos cuánticos y de todas estas cosas que está hablando, porque justamente nos lleva a una dimensión que es conocer el verdadero nuestro hijo, a nuestro optimismo, ¿no? El verdadero sentido de la conciencia. Saber que yo, por lo menos mi idea, es que el cerebro no es un producto de la materia, sino que la conciencia es la que domina el universo. La conciencia, y de ahí es la atención de la persona. La conciencia es donde se realizan todos
las historias de la comunicación instantánea. La comunicación instantánea, que Einstein estuvo verdaderamente con problema para él, porque él decía que la velocidad de la luz era la velocidad máxima, ¿no? Eso se hace en otra dimensión. Bueno, simplemente eso, quiero decirte que estoy muy agradecido por todo y es un aporte súper valioso que nos da que pensar para reflexionar sobre todas las ideas que tenemos. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias por tus comentarios. La cuántica también, obviamente, está presente en el libro. Está presente, menciono, en la frontera de la ciencia, los aportes que ha hecho. La no linealidad o la no computabilidad basada en efectos cuánticos macroscópicos, pero bueno, esto es bastante complejo. Yo he intentado ser un poco práctico en el tema y al final, no sé si te he contado que al final del libro hay pequeños apéndices. Hay un disturbo, Carlos, en tu micrófono. Hay un ruido en tu micrófono. No, es Miguel Reyes, que tiene abierto el micrófono. Creo. Amigo. Es que yo estoy, yo estoy también escuchando algo que se interrumpe constantemente. No sé muy bien de dónde viene, de qué cable viene, de todos los cables que tengo aquí enchufados. Y por fin noto que se me escucha. Perdona que os interrumpa de una manera tan brusca, pero ese ruidito que habéis detectado es lo que ha señalado que por fin se me escucha algo, porque llevo intentando intervenir hace un rato y era imposible. Ahora parece que cuando ya habéis dado señal de que tal, he quitado un cable y ya he conseguido entrar por otro canal y se me oye. Vale, bien. sí, porque te oigo por una pantalla y te oigo por otra. Entonces, efectivamente, es el colmo. Y ahora hablamos. Pues sí, simplemente decía que al final del libro pues hay una serie de apéndices como didácticos donde hago repasos de algunas teorías pues la mecánica cuántica, la relatividad, la teoría del caos, la teoría de grafos, la teoría de juegos, etc. Entonces, pues bueno, simplemente para que la gente pueda profundizar. José Miguel, la J de José Miguel. Sí. Vale, podría ser de Juan Miguel o de... Bueno, me han bautizado hasta de José Luis. Vale. Increíble. Bueno, encantado de poder por fin conectarnos hablando de esta necesidad de diálogo y unicidad entre todos y tal. Pues menos mal que esto se produce. Y bueno, por supuesto, lo primero, agradecerte la tarde y la atención hacia todos. Para demostrarnos todo esto y felicitarte evidentemente por el resultado. Es muy complicado y es un magno el propósito, pero yo creo que está bastante bien. El índice, ¿verdad? Que es muy importante, está muy bien encajado. Y bueno, hablando, yo quería cambiar un poquitín de tercio, porque os habéis acercado a del posmodernismo y todo esto hacia el... Estáis hablando de la cuántica ahora mismo y de la subjetividad y tal, y tú estás planteando el asunto desde el macro. Yo creo que siempre que enfocamos cualquier fenómeno que nos atañe al ser humano, tanto desde el punto de vista interno como el entorno, el tema de la escala de lo que tratemos es fundamental, porque los fenómenos que parece que son análogos y que parece que se pueden estudiar por analogía, pues luego, sin embargo, cuando cambias la escala es cuando empiezas a decir, oye, esto que parecía que el universo era como el átomo, resulta que no sale igual porque cambia la ley, porque cambia la escala. Entonces, tú has atacado un fenómeno a una escala macro y yo, bueno, en esta dirección quería hablar un poco de las estructuras y de la necesidad, bueno, de la estructuración de la realidad y del orgánico como algo que es vivo, pero que está estructurado. Entonces, en ese sentido, yo quería ver si me podíais solucionar una duda que tengo por ahí, o bien Carlos directamente o alguien de la audiencia, en relación a el estructuralismo versus teoría general de sistemas, que no lo sé.
si atendemos a la filosofía del siglo XX, parece que, bueno, pues eso, antes del postmoderno, el estructuralismo es una corriente muy, muy fuerte que sirve para analizar entornos, y la teoría general de sistemas da la sensación de que viene después y que al ser más dinámica está en contra de lo que propone el estructuralismo, que puede parecer que es mucho más rígido. A mí me gustaría ahora profundizar en esto, es decir, que yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, volviendo a los triángulos, y volver a encontrar por ahí otro punto medio. Pero primero hago esa pregunta, a nivel filosófico, ese enfrentamiento epistemológico entre el estructuralismo y la teoría general de sistemas, ¿existe? ¿Está por ahí latente? ¿Son maneras distintas de entender el medio? Bueno, yo creo que, José Miguel, son temas que se han ido sucediendo en el tiempo, ¿no? Yo tampoco soy un gran especialista en el estructuralismo, pero sí que entiendo que surgió como origen a partir de ciertas escuelas filosóficas, del tema de los lingüistas, con Saussure y toda esta gente. Entonces, bueno, son planteamientos formales de determinados conceptos que en muchos casos son inasibles, ¿no? Por otra parte, la teoría de sistemas, tal como la planteó von Bertalanffy y von Neumann y toda esta gente, partió en realidad de una fusión de la cibernética y de la biología, ¿no? Yo lo que entiendo es que, no sé si habrá oposición, pero los puntos de vista o las escalas o los reinos donde se aplican el estructuralismo más en ciencias sociales, ciencias aplicadas, ciencias humanas, ¿no? y la teoría de sistemas. Bueno, en realidad la teoría de sistemas aplica porque se da lo que se llama el homomorfismo, ¿no? Aplica a todos los sistemas, y los sistemas entendidos como compuestos, objetos complejos compuestos de muchas piezas o partes, ¿no? Con multitud de relaciones internas, ¿no? Entonces el estructuralismo, yo, disculpa mi ignorancia, pero siempre lo he entendido como una teoría que afectaba, digamos, al lenguaje. Sí, obviamente es una cuestión epistemológica, ¿no? O gnoseológica, como quieras llamarlo, pero afecta más bien al estudio epistemológico de la realidad. Pues no, resulta que bueno, al estructuralismo se engancharon varias disciplinas. Por supuesto, Chomsky y la sintaxis es una cosa, pero Levi-Strauss, pues como dices tú, desde el punto de vista de las ciencias sociales también aporta por ahí, y desde el punto de vista de la arquitectura, que es mi disciplina, pues también hay una arquitectura estructuralista. Y a mí es que, bueno, cuando entro a estudiar en profundidad el estructuralismo y justamente desde el punto de vista de los arquitectos que se hicieron con aquello en los años 50, 60, resulta que se acercan al estructuralismo desde el punto de vista del orgánico, es decir, de intentar acercarse a estructuras, en este caso en estructuras del espacio, estructuras arquitectónicas, pero estructuras... ¿Tiene en cuenta el proceso, José Miguel? ¿Sí? ¿Tiene en cuenta el proceso, el estructuralismo? Porque yo entiendo... El estructuralismo orgánico al que yo me refiero se refiere más que nada a algo donde sí, porque se acerca a fenómenos de organización del espacio que pueden evolucionar, que son flexibles, que en cierta medida están vivos, de manera que se acercan a intentar definir una arquitectura orgánica. Entonces, lo orgánico, entonces depende de cómo uno entienda lo orgánico, pero cuando tú has dado tu salto en espiral de la materia a la vida, entonces de la materia a la vida pasas porque pasas por lo orgánico. Entonces lo orgánico tiene que estar organizado, tiene que estar estructurado, pero está vivo, de manera que también cambia. Entonces el fenómeno de la variación, de lo variable, justamente el ADN, todo el tema este del ADN, la genética y tal,
pues tiene que ver con la estructura, pero tiene que ver con la variación, o tiene que ver con la variación y con lo abierto y con el azar. Es decir, el azar y la necesidad, de algún modo, de color, se encuentran ahí ligados, ¿no? Yo por lo que, bueno, no sé si habrá oposiciones o no, me imagino que siempre habrá gente que diga ambas cosas, ¿no? Pero por lo que yo poco sé, es lo que te decía de la característica obviamente, aunque se haya aplicado en biología y todo esto, o sea, tiene muy presente el concepto de función, ¿no? En la teoría general de sistemas me parece que le da, obviamente, importancia a la compositiva, ¿no? A la compositiva no puede ser la compositiva, ya digamos en reinos, digamos, más físicos, biológicos, sociales, cibernéticos, etcétera, pero también mucho más también a la dinámica. En el libro también hablamos de un método que es el método estructural dinámico también propuesto por el humanismo universalista, donde tiene esas dos componentes también, ¿no? Claro. La estructural es muy importante, todo parte de la ley de estructura, todo tiene su propia estructura, ¿no? Pero también todo tiene un proceso y, claro. y no solamente tiene un proceso y una estructura, sino que todo sistema, por así decirlo, está relacionado con un ámbito mayor, con un ámbito menor y con un ámbito de relación de iguales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lógicamente tendrán muchos puntos en común, aunque yo no he oído hablar de que sea oposición. Lo que sí que me suena, ya te digo, desde mi ignorancia, es que el estructuralismo tiene que ver mucho Mm. con la visión de los lingüistas. Y obviamente a Chomsky le conozco porque estudié en la universidad, es un tipo con el que tengo mucha admiración, porque como yo digo, cualquier persona que brilla en más de una disciplina, para mí es un genio, ¿no? Y Chomsky he citado pero es sencillamente porque la teoría que tiene es extrapolable inmediatamente, entonces eso no es habla del lenguaje, pero no es solamente aplicado al lenguaje, eso puede ser así. Entonces la teoría de Chomsky no se hubieran creado los compiladores, o sea, es que tú no sabes la potencia que tiene y a cómo se enseña Chomsky a las escuelas de ingeniería informática, o sea, un dios, ¿no? Un capo, como decís allí por Sudamérica. Bueno, no, perdón, voy a hacer un aporte poético, les voy a hacer un aporte poético a propósito de las estructuras. En una oportunidad, en una entrevista a Mario Rodríguez, le preguntan por qué había todo el desarrollo, su gran obra, todo lo que había hecho, y Mario les contesta, lo que pasa que todo esto es una excusa para estar juntos. Mira. Qué poético. Y en el fondo es así. Todo lo que hacemos es para estar juntos. Pero si volvemos al tema de las escalas, no es lo mismo estar juntos solo 5 que 50 que 500. El problema, inmediatamente, el problema de la cantidad cambia la cualidad y te obliga a estructurarte en una medida o en otra. Y ahí, de repente, la poética empieza a ser eso es un tema que sí que estudia la teoría general de sistemas, lo que sé, porque obviamente los cambios de escala se pueden dar cambios de comportamiento y bueno, ciclos, o sea, está más asociado con la cibernética desde ese punto de vista. Un sistema complejo, lógicamente, tiene muchas escalas, por eso yo cuando decía el macroscopio no es una cuestión solamente de la complejidad, por complejidad, sino son sus niveles de estructuración. Fijaros que una sociedad está compuesta por organismos y nosotros organismos estamos compuestos por billones de células que a su vez son sistemas complejísimos. Y ya es que un organismo luche contra la entropía, o sea, por la entropía anda por ahí y resulta que la vida surge organizándose en contra de la entropía. Entonces, eso, ¿cómo y en qué momento? Ese es el momento cumbre, el momento en el que los elementos químicos de repente dejan de ser mínimamente células y empiezan a generar tejidos. Entonces, ¿por qué el tejido aparece y se genera y empiezan a surgir la especialización de tejidos? Bueno, es decir, lo estoy diciendo porque es que da la sensación que desde los sistemas dinámicos y fluídicos y todo esto que hay hoy de nuevas organizaciones, que hay que reorganizarse, la democracia, tal, parece que todo tiene que estar muy diluido y sin embargo
y por otro lado parece que todo lo que está jerarquizado, porque estructura es jerarquizar algo, pues todo lo que está estructurado y jerarquizado, pues parece que ya es también demoníaco, y resulta que es que lo orgánico ya es estructura. Eso es un sesgo muy posmoderno, José Miguel, ahí Claro, estoy de acuerdo contigo, ¿no? El tema de la jerarquía es una palabra demonizada. Pues, Se cita así perfectamente en el libro. Wilber diferencia mucho lo que son jerarquías de dominación, porque la palabra jerarquía pues tiene una claro, bastante negativa, a lo que son jerarquías de desarrollo. El universo es jerárquico, en cierto sentido, su desarrollo es jerárquico. claro. Los átomos son modelos geométricos maravillosos, son increíbles, las moléculas, o sea, la célula, el DNA, etcétera, etcétera. Obviamente ahí hay una belleza y una maravilla que todavía no alcanzamos a comprender del todo, ¿no? Pero sí que hay, digamos, propiedades emergentes y en qué momento surge la vida y cómo surge, y qué momento surge la conciencia y cómo surge la conciencia y en qué momento surge. Bueno, ahí estamos. Entonces, no sé qué antes Silvia ha dicho de, oye, ¿y cómo se puede ver la tendencia del universo y de la conciencia y tal? Yo creo que simplemente mirando para atrás, es decir, el universo ha aumentado en complejidad y ha ganado, por así decirlo, en intención. Cada vez los seres tenemos un espacio interno mayor, igual que se reprodujo en las estrellas en un principio y luego en las células. Los seres vivientes también, los animales, vamos creando también un mundo interno y bueno, y también se van integrando y trascendiendo todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo seremos en el futuro, ¿no? Pero tal vez que nos levantamos un día y resulta que estamos todos unidos por la misma conciencia. Ahí la intención, es que la intención es importantísima. Has hablado de intención. Tengo que Es cortar que la intención... porque si sí, no llegamos a las conclusiones y tenemos que ser un poquito en el... venga, adelante. Como veréis, es una cosa apasionante, es muy importante. Tenemos varios eventos en este sentido. Como yo os dije, el 7 de junio tenemos uno sobre quantum computing, que ahí además podemos comentar una cosa que a mí me apasiona, que es cómo el cerebro es un órgano cuántico también, como ha comentado Carlos también, y que además pues está precisamente es el continente que todavía tenemos que hacer, porque todo lo que habéis hablado ahora, si no tenemos un cerebro evolucionado, pues no sirve para nada, pero eso es otra historia. Entonces le dejo a Ricardo que haga las conclusiones, que se las ha preparado muy bien y que entonces ya pues él finalizará lo que le parezca después de las conclusiones. Y nos vemos si podéis y si queréis el día 7 de junio, a la próxima reunión. Muchas gracias, Rafael. Dices que tengo preparadas las conclusiones, pero en realidad quedé asombrado por la riqueza y variedad del debate. No solo empezó esto con la riqueza y variedad del libro, que es el motivo de esta reunión, sino que ha dado lugar a un hermoso debate con muchísimos aportes. Cuando esta reunión empezaba, Rafael preguntaba si la gente que estaba apareciendo eran los que estaban inscriptos, porque le parecía un número pequeño. Yo dije, uy, qué lástima, porque esto va a ser más difícil que sea enriquecedor del diálogo, pero fue todo lo contrario. Un gran nivel de participación y debates sumamente interesantes. Es como que quedaron muchos hilos flotando que luego habrá que ir tirando de cada uno de ellos y enriqueciéndose, ¿sí? Y salieron desde temas de comunicación hasta este último sobre las cuestiones del estructuralismo, pasando por las cuestiones de las conversaciones, de la información, del lenguaje, de la empatía, ¿sí? De cuáles eran las condiciones para los diálogos, de un montón de autores de la más diversa procedencia. Fíjense que desde Edgar Morin, llegando para atrás hasta Giordano Bruno, pasando por Maturana, etc., hemos recorrido muchísimas cosas. Y entonces, hacer una síntesis de esto
es realmente una tarea que no me imaginé que iba a ser tan difícil, pero por otro lado tan rica. Empecemos porque, claro, el título del libro empieza con la palabra esa macroscopio, y como recuerda Carlos Rosique, entre otros, la trajo el profesor francés de Rosnet, ¿sí? Por allá por los principios de los 70, y que a su vez la había traído de un autor anterior, uno de los grandes sistémicos, Howard Odum, ¿sí? Que fue el primero que empleó la palabra de macroscopio para lo que él llamó después el nicho ecológico, desde una mirada sistémica, ¿sí? Y con ese concepto lo tomó de Rosnet y le dio una mayor riqueza, diciendo que se trataba de un instrumento conceptual que servía justamente para poder ver conjuntos que eran imposibles de percibir de una, que por otro lado eran ambiguos y de una extrema complejidad. Y bueno, Carlos nos ha enseñado cómo ir usando ese macroscopio a la luz del conocimiento actual, y nos fue llevando desde la Big History, ¿no es cierto?, de la gran historia, hasta el tema de la democracia y las crisis actuales, etc. Es decir que fue un camino que en poco tiempo se recorrió intensamente, y que nos deja, por lo menos a mí, pero yo creo que a la mayoría de nosotros, con la deuda de tener que leerlo en plenitud para ayudar a comprender toda esta situación. Por otro lado, cuando tuve el primer atisbo de este libro, yo recurrí a la Enciclopedia Sistémica y Cibernética de Jean-François. Y dije, a ver, ¿se le habrá ocurrido incluir el término macroscopio? Sí, lo tenía. Pues sí, ahí estaba macroscopio. Y ahí fue que estaba de Rosnet, etc. Pero Jean-François hizo un agregado. Dijo, no se trata solo de un conjunto de metodologías para poder observar una realidad muy compleja. Se trata de usarlo y volverlo a usar, y volverlo a usar, y volverlo a usar, ¿sí? Es decir, que es un proceso que no debería finalizar nunca. Realmente, Carlos, esto ha sido fantástico. Es de una riqueza extraordinaria. Complementa algo que por ahí se comentó, que fue la presentación del libro de María José Esteves, y nos obliga a seguir mirando la bibliografía del espacio iberoamericano, ¿sí? Justamente el año pasado, en medio de la pandemia, se publicó una obra póstuma de uno de los mejores pensadores mexicanos, que lamentablemente se nos fue el año pasado también, y que justamente, a pesar de que su título no tenía nada que ver con macroscopia, sí hacía una lectura completa desde el principio del universo para acá, tratando de integrar estos mismos conceptos. Así que supongo que tenemos el compromiso como Sociedad Española de Sistemas Generales de hacer posteriormente una lectura de ese libro para completarlo con la tuya, Carlos, y seguir en esto de hacer conocer y conocernos en la bibliografía actual en español que trata de temas sistémicos. Con la referencia, sí. Claro, con la referencia del autor mexicano. Ignacio Peón fue el compilador, porque es una obra de muchos autores en la cual hay varios capítulos escritos por él, ¿sí? Pero en todo caso, con Rafael sé que hemos recibido ejemplares electrónicos, y en todo caso buscaremos la manera de difundirlo, porque nos parece que es una manera de que haya una fertilización mutua, ¿verdad? Así que bueno, de mi parte y en nombre de los organizadores, muchas, pero muchísimas gracias a ti, Carlos,
y a todos los que han participado con tanta profundidad y tanta vehemencia. Gracias. Gracias a usted, Ricardo, y gracias, por supuesto, a todos por dedicar este tiempo. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias a todos y espero que este tipo de eventos sea útil para los sistémicos, y como estoy seguro que lo es, y espero veros. Yo a partir de este fin de semana haré la convocatoria para el evento del día 7, que va a ser de Quantum Computing, que también es muy relevante para precisamente ver cómo las tecnologías pueden utilizarse para resolver problemas complejos, y creo que puede ser muy interesante. Seguro. Así que encantado, y seguimos con estos eventos que son... Y bueno, y ya también aprovecho para deciros que vayáis pensando en el tercer cisto, que es una cosa que, por cierto, Ricardo me dijo Inmaculada que te dijera que nos tenemos que reunir los tres para darle ya el toque final, para que empezara a convocar también a todo el mundo para que se vaya viendo, que nos vaya mandando los abstracts y que vayamos viendo un poco el temario del tercer cisto y tal. Así que también os convoco a todos a ello. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, encantados, y hasta la próxima entonces. Gracias a todos. Gracias, adiós. Un abrazo. Gracias. Gracias.